esperemos a que no haya iniciado la grabación para que quede la grabación. Bueno, entonces, Luis Eduardo, la idea es que se vayan haciendo procesos de pensamiento en la idea en que no es aprenderse la sentencia, sino aprenderse qué es lo que debo hacer para poder borrar. Entonces, te recuerdo, para consultar tenemos este comando, select asterisco y damos el nombre de la historia, de la tabla, perdón. Y resulta que el asterisco puede ser cambiado por los campos que tú quieras seleccionar, o sea, las columnas que quieras proyectar. Cuando le colocamos asterisco, él proyecta todas las columnas. En el insertar, tenemos el comando insert, into, el nombre de la tabla, entre paréntesis los campos separados por coma. Si no le colocamos los campos separados por coma, entonces estamos asumiendo que vamos a pasarle valores a todos. Y en la lista de valores se pasan los valores separados por coma. Profe, se pasan los valores separados por coma, teniendo en cuenta que, recuerda que primero siempre hay que describir la tabla, sea que vayamos a borrar, a actualizar o a ingresar, tenemos que describir la tabla para saber la estructura de la tabla, cuáles son los campos que tienen que aceptar nulos y cuáles no. Porque todos aquellos campos que no acepten nulos tienen que ser incluidos en la sentencia insert para que no tenga problema de rechazo, porque si no lo incluyes, él no va a permitir que se inserte nulo. ¿Qué me ibas a preguntar? sí, ahí en la sentencia de insert into, cuando yo voy a insertar un registro, dentro de los paréntesis tengo que identificar cuáles datos o cuáles datos son varchar y cuáles datos son numéricos, ¿cierto? Para Correcto, insertarlos claro. dentro de comillas simples, ¿cierto? Sí, Sí, señor, varchar correcto. 2. Claro, si es varchar, lo que es varchar 2 va entre comillas simple, lo que es numérico va normal. Entonces, por eso es importante describir la tabla antes de hacer la inserción, porque a veces uno se le olvidan cositas, entonces uno describe la tabla y ya tiene la idea. Y si es de anotar, uno anota, que hay tablas que tienen muchas columnas. En este caso estamos trabajando con tablas que tienen pocas columnas. Entonces, habíamos hecho el ejercicio de borrar el registro 22, que pertenece al estudiante 22 con la asignatura 1. Entonces, tú me preguntabas que si en alguna ocasión, por algún error, pues se borraba y algo que no se quería borrar. Entonces, para que eso no suceda, pues usted tiene que para que no suceda, no, para tener un plan de contingencia, entonces usted lo que hace es una copia de la tabla. ¿Cómo hace la copia? Así como esta instrucción, con el create table, el nombre de la tabla nueva, y le coloca que es una selección de todos los registros y todas las columnas de la tabla de historia. Entonces, si vamos a consultar la tabla de historia, la nueva, aprovechemos el comando select asterisco que está arriba y ejecútalo. Select asterisco from historia rayita abajo all. Bueno, fíjate que ahí tenemos eso, ¿verdad? Ahora ejecutemos el comando que dice delete historias, que tiene el punto y coma. Ejecútalo. Y mira que borró 18 filas. Entonces ahí es donde diríamos, bueno, yo no quería borrar esas 18 filas, ya las borré y tenía la confirmación automática y no puedo recuperar los registros. Entonces, como tenemos una copia de esos registros en la tabla de historia all, vamos a pasar los registros de la tabla de historia all para la tabla de historias. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ábrete una línea abajo, por favor. Y vas a colocar lo siguiente. Insert. Vamos a pasar datos de una tabla para otra tabla. ¿A dónde vas a colocar, a dónde vas a meter los registros? ¿En qué tabla? En la tabla de historias. Ok, colóquelo. Que fue la que quedó vacía, ¿no? La que le borramos todo.
No, ya ahí no colocamos eso porque vamos a pasar el dato a todos los campos. Dale un enter. Dale un enter. Sí. Una nueva línea. Y vas a colocar select. Asterisco. Dale un enter from la tabla donde tiene los datos guardados. ¿Cuál es? Victoria Sol. Correcto. Punto y coma y ejecuta esa instrucción. Ahora consulta la tabla de historia, la historia solita. Vete allá arriba y consulta. Ahí vas a. Bueno, exacto, esa. Dale. Consúltala y mira que los registros están ya ahí. ¿Listo? Sí, señor. ¿Qué otra pregunta tiene? Bueno, en los sistemas operativos también se hace eso, profe, se hace el backup de la información antes de uno formatear o hacer algo. Pero aquí en Oracle siempre toca hacer esta secuencia que usted nos dijo, toca crear primero la tabla, una tabla como un respaldo y después ya ahí sí No, ejecutar. señor. No, señor. Esto se hace en la medida en que usted tenga dudas y vaya a hacer un trabajo y usted diga, hombre, de pronto la embarro. Entonces voy a tener una copia de lo que... Pero normalmente a modo de administración se hace otra cosa. Por favor, ves a la línea de comandos, la que se llama, vete a la línea de comandos del sistema operativo. Ahí en donde dice, donde tiene la lupita en la barra de tarea, escribe CMD. Ok, y vas a copiar el siguiente comando, EXP. Dale Enter. Digita el nombre de tu usuario, por favor. El de Oracle. L. Vergara, algo así. Dale Enter. Y ahora es la contraseña. Escríbela. Aparentemente parece que no se estuviera copiando nada, pero ok, dale Enter ahí. Ahora, dale el nombre al archivo que va a ser la copia de respaldo de la base de datos. Ya esta sí es una copia como tal. Entonces, colócale copia y le colocas la fecha de hoy. Copia 2008-2020. Pero sin espacio. Copia 2008 para que sepas de qué fecha fue 2020. 2020. Punto DMP. EMP. Sí, así está bien. Dale enter, por favor. Ya le diste enter. Sí, ya. Entonces te pregunta ahí que si quieres exportar un usuario o si quieres exportar todos los objetos tuyos o una tabla en específico. Entonces tú le dices que te exporte por seguridad todo el usuario. Entonces por defecto sale dale enter. Dale enter. Exportar los datos de las tablas. Pues obvio, tú quieres hacerle copias a los datos prácticamente. Dale enter. Dale enter también.
y ahí empieza a hacer la copia de seguridad. Mira que ahí te está diciendo que está exportando, ahí te exporta la tabla, los datos de las tablas, la secuencia, las vistas, los procedimientos, te exporta todo. Todo lo que tú hayas hecho en ese usuario. Entonces, ese proceso se tiene que hacer en determinadas horas, por ejemplo, y tiene que haber una programación para eso, o sea, una programación de copia de seguridad. Entonces, el administrador de base de datos, dependiendo del movimiento que tengan las tablas de su sistema, así puede decir que cada hora se hace una copia de seguridad, o cada mediodía y por la tarde, o una sola vez al día, dependiendo del movimiento. Cosa de que usted sabe de que si pasa algo en el sistema, usted puede hacer una restauración de la base de datos a cierta fecha. Por ejemplo, si tú sabías que la copia de seguridad se hace a las 12 del día, a mediodía, cuando los trabajadores no están haciendo mayor cosa, entonces por eso se coloca la fecha y la hora, por decir algo. Normalmente, dependiendo, uno acostumbra hacer una copia de la mañana y una copia por la tarde. Cosa que si pasó algo en el transcurso de la tarde, vamos a tener los datos hasta recuperar los datos hasta la última copia que se hizo en ese día a mediodía. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, profe. Profe, aquí me genera otra duda. Sí, señor. Cuando uno hace el proceso de exportación, Ujú. ¿dónde queda almacenada esa información? Por lo menos aquí con el comando CMD, ¿dónde queda almacenada la información que yo exporte? Muy bien. Ahí mismo en ese directorio donde ejecutaste el comando, dale en DOS hay un comando que se llama dir. Dale dir, espacio, asterisco.dmp. El espacio, Asterisco.dmp. Dale enter. Y ahí te sale el archivo, ¿sí lo ves? Tienes dos. Una que habíamos hecho el otro día y esta de hoy, ¿cierto? Listo. sí, señor. Bueno, entonces de esa manera usted puede tener copias de seguridad y eso que las copias de seguridad se hace una programación. Esas copias de seguridad se pueden hacer en caliente o se puede hacer en frío. En caliente es como lo que hicimos ahora aquí. No es necesario bajar el servicio a la base de datos y los usuarios pueden estar conectados. Pero cuando es en frío, ahí sí la base de datos se coloca en un modo que se llama modo de mantenimiento. Y entonces no entra sino el administrador. Los demás usuarios no se pueden conectar en ese momento. Eso se hace en altas horas de la noche, donde los usuarios no estén conectados y normalmente, no sé si tú has visto que de pronto has hecho tratas de consultar en altas horas de la noche, después de 12 de la noche, un saldo y te dice, en este momento estamos en labores de mantenimiento, reiniciamos, renovamos el servicio a las 7 de la mañana, por decir algo, ¿ya? Entonces, en ese espacio se cogen para hacer. Entonces, eso sí ya queda almacenado en la ruta que uno le diga, porque eso se programa, eso no lo hace ya un funcionario o una persona de manera manual, sino que se hace una programación con base en el sistema operativo, que el sistema operativo permite hacer eso, permite hacer esa programación para que se disparen ciertos scripts. Los scripts son unos archivos que tienen al interior una serie de sentencias. Entonces, ese archivo tú lo programas para que se dispare todos los días a las 12 de la noche. Entonces, lo primero que hace es bajar la base de datos, ¿cómo es? Hacer los procesos que se tienen que hacer en cuanto a base de datos, la deja en modo mantenimiento y desde ahí se empieza a hacer una copia de los archivos. Ojo, de los archivos como los archivos los archivos de datos, los archivos de control y los archivos de read log, que son los archivos que van a permitir restaurar la base de datos en determinado momento. Uno le puede decir, aquí tengo una
copia me va a recuperar la base de datos hasta el día tal, a la hora tal. Entonces, esos procesos se llaman restores, o sea, de recuperación de la base de datos. Mientras que acá con el export lo que estamos es exportando solamente un usuario, aunque podemos hacer un export full también de toda la base de datos, pero no se lleva los archivos de control ni los archivos de los otros archivos de datos como tal. Sí, perdón, no se lleva los archivos read log ni los de control, se lleva solamente los archivos de datos, las tablas y donde están almacenadas las funciones, los procedimientos, las listas, los sinónimos. Eso sí se lo lleva, pero los archivos de control no se los lleva. ¿Para qué sirven los archivos de control? Los archivos de control sirven para sincronizar la base de datos. Muchas veces, ¿qué pasa? Que puede que se desincronice la base de datos por algún fallo del sistema operativo o del mismo software de la base de datos. Entonces hay que recurrir a esos procesos de recuperación. Cuando eso sucede, normalmente hay que llamar al soporte técnico de Oracle, ¿ya? O al soporte técnico de la base de datos que usted esté trabajando. Llámese SQL Server. ¿Qué ocurre? Cuando usted hace un contrato en su compañía, tienen un sistema de información y supongamos se decidieron porque la información quede en una base de datos en Oracle, la compañía tiene que comprar una licencia de Oracle. Y esas licencias entonces le incluyen también el soporte técnico. Todo eso vale plata. Y el soporte técnico que ellos le brindan es un soporte de 24/8. Es decir, 24/7, perdón. 24 horas, 7 días, 24/7, 365, que ellos llaman. O sea, dependiendo de lo que tú pagues, así tienes un servicio, te pueden dar un mantenimiento, un soporte técnico que ellos llaman, por decir algo, Gold, el oro, por decir algo, o Platinum, le colocan un nombre. En todo caso, lo que te puede cubrir eso es que tienes el soporte técnico las 24 horas del día, a la semana, ¿cierto? Y todo el año. Entonces tú ahí puedes colocar, ahora, los soportes técnicos, ¿cómo funciona? El soporte técnico funciona de la siguiente manera. Hace muchos años, por allá en el año 94, 95, hace más de 20 años, aquí en ciertas ciudades de Colombia y de los países en Latinoamérica, habían personas que trabajaban como soporte técnico para Oracle. Después ya ellos decidieron llevar todo ese personal, se lo llevaron para Orlando, para Miami, para que dieran soporte técnico en lo que tiene que ver en los países de Latinoamérica. Entonces concentraron, hicieron un call center y entonces hicieron ya toda esa serie de inquietudes y de errores que podían salir en el rendimiento de la base de datos. Todo eso lo fueron almacenando, hicieron lo que se llama un FAQ, ¿verdad? El FAQ es respuestas y preguntas más frecuentes en inglés. Y lo que ahora, no sé si ahora creo que se llama PQRS, algo así. Pero el PQRS es para servicio, ¿verdad? Para quejas, peticiones, quejas y reclamos, ¿verdad? Y solicitudes. Pero acá en esta parte técnica se manejan más que todo son preguntas y respuestas. Entonces, cuando los clientes te atienden, no te atiende directamente una persona, sino que usted se conecta a la página web y cuando tú compras o adquieres el contrato de licencia y de soporte técnico, te dan un usuario y una contraseña. Entonces, esa contraseña, tú vas a poder ingresar a ese sistema si estás al día con tus pagos. Entonces, tú entras con tu usuario y tu contraseña y tú puedes ahí digitar el problema que está sucediendo, porque todos los errores de Oracle están codificados. Entonces sale hora 600, que era uno de los errores más berracos que existía antes en Oracle, y entonces tú lo copias y lo pegas allá. Y resulta que ahí ya vas a encontrar soluciones, porque hay un sistema que ya te tiene almacenado alrededor de ese error una serie de posibles soluciones. Entonces ahí te dice, la solución es haga esto, la causa puede ser esto, y haga esto y esto. Entonces, ¿qué hace el usuario? El que está como mantenimiento, como de ingeniero soporte en la compañía, sigue esas instrucciones.
Si el caso no se resuelve o no se restaura, no se compone o no se levanta la base de datos, entonces ahí sí ya toca hacer una llamada a un número, un 018.000 que ellos dan. Entonces ya ahí sí te atiende un ingeniero de soporte. Entonces el ingeniero de soporte te atiende, verifica los casos y ellos te hacen un control, un acceso remoto a tu equipo y ya ellos hacen las pesquisas de caso, por así decirlo, y entonces ya empiezan a hacer, y todo va quedando documentado, todo lo que se hace. Entonces, esa experiencia que le pasó al cliente X queda documentada en una base de datos, porque si a otro cliente le pasa lo mismo, ya puede encontrar la solución el otro cliente. Sí, es claro el panorama frente a eso. Sí, claro, profe, es que de igual forma, lo que usted ha mencionado, Oracle yo pienso que es un sistema de base de datos muy sofisticado y tiene muchas ventajas ya cuando usted habla de los usuarios que se le asignan a las empresas cuando compran la licencia. Porque no es lo mismo, por lo menos, uno encontrar un error de Oracle y darse la pela y no saber de dónde solucionarlo a lo que usted menciona, que es mucho más fácil ya saber, al Claro, introducir el error como usuario licenciado, pues ya voy a ir directamente a encontrar, qué cosa que he visto que por lo menos usted encuentra el error y ya usted sabe directamente a dónde ir para que le muestre ese error, a diferencia de por lo exacto. menos Y un lo, y lo novato. otro y lo otro, como hay casos documentados, cuando tú haces la búsqueda por eso que te está pasando, puedes encontrar 10 casos, 15, 20 casos. Entonces pueda que uno de esos casos coincida con el tuyo. Entonces ya tú dices, esto es lo que me está pasando a mí, esta es la causa y voy a hacer estas y estas instrucciones para poner otra vez ready mi base de datos. Entonces es una forma de prestar un mejor servicio. Entonces, ahora, si no te solucionan, ellos van escalando porque hay niveles de soporte, ¿cierto? Entonces, te atiende un usuario, un soporte técnico, y si ese soporte técnico no te da la solución en 24 horas o en menos, entonces ese problema se escala, quiere decir que se sube a otro nivel. Entonces, llegará un momento que puede llegar al nivel de investigación. Y con ese nivel de investigación, ya entonces sacan los bugs, ¿sabes? Los bugs, ¿cierto? Los bugs son parches que le hacen a las versiones. Entonces viene la versión, por ejemplo, supongamos la versión 11 de Oracle, varios usuarios reportaron que tenían X o Y error. Entonces, ellos allá hicieron el análisis y se dieron cuenta que era un error de la programación. Un momentico. Se dieron cuenta de un error al momento de construir, desarrollar el software del motor de base de datos como tal, que se pasó por alto X o Y situación. Entonces ellos vienen y corrigen eso. Y lo que hacen entonces es sacar un parche. Un parche es una porción de código que va a corregir eso que tiene. O sea, no te vuelven a sacar la versión completa, sino que te hacen como un release. Entonces, ya ese release, ya ese release ya tiene la misma versión, pero con el parche incluido. O sea que ya garantizan de que no se va a reventar por ahí. Y así funcionan todos los software. Listo. Sí, señor, ya he entendido muchas cosas. Bueno, ok. Entonces, claro que eso no lo dicen los libros, ¿verdad? Eso lo conoce uno de la experiencia de trabajo. Yo empecé a trabajar con bases de datos desde el año 1994. O sea, usted se Y graduó como hace ingeniero ratito. y de alguna vez empezó a trabajar en base de datos. Sí, señor. Yo tuve la fortuna perdón, de antes de graduarme. De antes de graduarme ya estaba trabajando en lo que tiene que ver con cosas de ingeniería. Entonces me tocó hacer muchas cosas. Y me tocó hacer, por ejemplo, mi semestre de práctica lo hice en empresa pública de Medellín. Y de ahí
de empresas públicas me quedé, presenté un proyecto, me lo aprobaron y seguí trabajando ahí en esa misma dependencia, ya no vinculado directamente con empresas públicas, sino mediante un contratista. Y después de ahí pasé a la oficina de registro de instrumentos públicos, allá fue donde trabajé, empecé ya a dar mis primeros pininos con Oracle en el año 96, por allá, ya, año 94, 96, ahí tenían aplicaciones con sistema operativo Solari, que era de la Sun Microsystem, que viene siendo un Unix, es un Unix, pero un Unix más propietario para esa firma. Eh, eh, También habían aplicaciones en Xenix, que era un Unix para PC, y ahí también empecé a hacer ciertas labores de soporte técnico en lo que tiene que ver con la parte de Windows, en la parte de redes Nobel. En ese tiempo se usaba mucho lo que tiene que ver con red Nobel. Nobel era una casa pues, que tenía su protocolo de red, ¿verdad? Basado en el estándar IEEE 802.3. Y después, en ese tiempo, lo que había era Windows para trabajo en grupo. Había Windows 3.11 y creo que había Windows NT en ese tiempo. Ya había Windows NT, que era el sistema operativo de red de Microsoft. Y después ya fue cuando empezó a salir Windows Server, que ya sí, ya Windows Server ya es propiamente un sistema operativo de red, y dependiendo los procesadores que tenga un servidor, así Microsoft tenía sistemas operativos, tenía Advanced Server, tenía Data Center, el uno soportaba hasta 8 procesadores, el otro tenía 16, 32 procesadores, porque los sistemas operativos que de ahora, por ejemplo, un sistema operativo para un PC normal está diseñado para trabajar hasta con un procesador. Ahora, que al interior sea 4 núcleos, que sea 8 núcleos, que sea otra cosa diferente, ¿verdad? Pero entonces en aquel momento se manejaban ya procesadores físicos como tal, para buscar el procesamiento paralelo distribuido, para que la máquina diera mayor rendimiento. Después se empezó a hablar de clústeres, de poner equipos por separado para que hicieran esa tarea. Pero bueno, esa es una. Entonces, siempre he tenido una trayectoria pues, donde me he podido tocar con todo este tipo de cosas, de copias de seguridad, de sistemas de respaldo, de contingencias de energía, por ejemplo, sistemas ininterrumpidos, de potencia, y procesos de auditoría de sistemas, como cuando se migra una información, qué procesos de auditoría se hacen. Sí, y el montaje de sistemas de información, como pues el producto que tiene Oracle, que se llama PeopleSoft. Pero ya en esa herramienta, en eso de PeopleSoft, ya le toca a uno como ingeniero trabajar como líder, ¿verdad? Para hacer la implementación. Porque como ya el software viene diseñado y ya viene todo estructurado, uno lo que tiene que hacer es coger los procesos, tratar de cerrar la brecha entre los procesos de la empresa y los procesos que están predeterminados en el producto. Porque a veces tú puedes comprar un producto en el mercado, pero está diseñado a base de estándares internacionales. Pero a veces la particularidad de la empresa amerita que se hagan algunos ajustes, ya sea de que se ajuste el producto como tal, que muy poco lo hacen, y si lo hacen, ya le cobran una tasa diferencial por hacer esos ajustes. Y lo otro es que la empresa tiene que enfilar, ¿cierto?, sus procesos hacia el producto. ¿Sí me hago entender? O sea, si en el producto que tú compras, el proceso se hace de X o Y forma, el proceso que tú haces acá en la vida real tienes que condicionarlo también para que pueda ser soportado en la plataforma, porque lo contrario iría el proceso por un lado y el software por el otro, entonces no sería funcional. Entonces ahí le toca a uno en ese trabajo de liderazgo, le toca hacer uno todos esos procesos, ¿verdad? Y la migración de los datos. O sea, migrar los datos, porque normalmente cuando se adquieren los productos ya hay otros sistemas anteriores que han venido funcionando en las empresas, o no se tiene sistema, pero la información se tiene almacenada en archivos en Excel,
o sí, en tablas, entonces hay que migrar toda esa información, entonces hay que hacer un diseño como tal de todos esos archivos de Excel que vayan acorde con las estructuras de la tabla para poder migrar, y después que se migre hacer un proceso de validación para ver qué tan válida es la información que se subió, porque se puede haber cometido errores al momento de los procesos de migración. Bueno, pero esa es ese sería otro tema, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a la parte que nos compete acá, pero no está de más hablar de estos temas, ¿no? No, nunca está de más hablar de estos temas porque usted Sí, está claro. estudiando ingeniería, ¿ya? Usted está estudiando ingeniería y tiene que saber de todas estas cosas. Bueno, entonces, ahí, con eso creo que damos respuesta a tu pregunta. Si quieres hacer la copia de la tablita solamente, o si quieres hacer la copia de todo el usuario. Y así vas a la fija, ¿no? Pero con hacer la copia de la tabla que vas a manipular, no tiene ningún problema. Si te pasa algo, puedes recuperar los datos. ¿Listo? Ok, Bueno, profe. entonces ahora sí, vamos a pasarnos para la línea de comando y vamos a tratar de hacer el procedimiento que elimina un registro. Vamos a hacerlo en la tabla de historia, así como dicen. Entonces coloca primero el comando create, después viene or, después viene replace. Sigue el nombre del procedimiento. SP, rayita abajo, ponle el link de eliminar. El link, vamos a eliminar. El link, rayita abajo, historias. Ahora vienen los parámetros. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para borrar pues un registro? Vamos a necesitar el código del usuario y el código de la asignatura. Entonces, eso van a ser nuestros parámetros. Entonces, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, y identifícalo con B para saber que es una variable. B, rayita abajo, exacto, muy bien. Y le dice que ojo, antes de la coma, ¿qué tipo de parámetro es? De entrada, in, espacio, in, y el tipo de dato, el numérico, number. Ahora sí Le la das coma. coma y vamos a pasar el otro, que es el B a SIG ID. Correcto, y es de entrada también y es numérico. Ok, ahora sí, saltamos a la nueva línea y le colocamos el comando as o is. Parece que démoslo así, de pronto, si lo tenemos que corregir, lo corregimos con el is. Bueno, el begin, siempre que copies un begin, copia el en enseguida, para que no se nos olvide. Después del begin, no, pero en una línea abajo, el en va abajo, y le coloca en espacio, y coloca el nombre del procedimiento, para que sepas que este en corresponde al en del begin principal. En espacio y coloca el nombre del procedimiento. Ya ahí tenemos nuestra estructura, ¿cierto? Correcto, así es, se copia y se pega. Así es, para minimizar errores. Copiar y pegar es muy válido acá en esta parte. Ok, ahora sí vamos para el cuerpo el cuerpo del procedimiento. Entonces vamos a abrir en Begin. Todo lo que se haga va a quedar entre las líneas Begin y End. Entonces tienes que darle un Enter después de Begin para que empecemos a colocar las líneas. ¿Sí lo ves? O sea, esa es la estructura, ¿cierto? Ahora vamos a hacer el cuerpo del programa. O sea, el Beijing viene siendo que, profe, como el body, como el cuerpo, ¿no? Sí, señor, como el body allá como en HTML, En ¿verdad? HTML, señor. Bueno, entonces, ese begin principal cierra con un en, siempre. Y uno le coloca el nombre del procedimiento para que sepa que es el en que cierra, porque hay en que se pueden utilizar para cerrar if. Entonces, para que uno lleve una secuencia o le da una mejor ilustración de cuál es el que se está cerrando. Entonces,
Y vamos a colocar delete. Te faltó una E. Delete, es delete. Entonces, historias. Ahí le das enter. Un where. Where. Con W de William. Where, exacto. Where, entonces, es ID, ¿verdad? Rayita abajo. Ese es guión medio, ojo. Es rayita abajo, no guión medio. Igual. Aquí igual. No, no es 22. Es al parámetro que está recibiendo de arriba. ¿Cuál es el parámetro donde vamos a pasarle al procedimiento del código del estudiante? La variable B es ID. ¿Ves ID? Ah, ok. Porque si lo dejas 22, entonces siempre te va a ahorrar 22, 22, 22. Y tú no quieres eso. Tú quieres que sea de manera general, ¿cierto? Sí, señor. Coma. Ah, perdón, coma no. Discúlpame. And. No, borra esa coma. Entonces le colocas and, AND, AND. Entonces, a Seat ID igual a B a Seat ID. Ahora entonces a eso sí le colocas un punto y coma. Dale un enter, por favor, y coloquémosle el commit. Aunque tiene confirmación automática, pero coloquémoselo. Commit. Commit con doble M. IT y punto y coma. Listo. Ejecutemos toda esa instrucción. Desde el create. Eso. Darle a ejecutar. Falta, Dice que. Ahí dice que ¿qué? falta la opción. Falta la opción, no es válida. Vamos a Falta la ver. opción. Falta la opción o no es válida. Delete historias where Ah, ya, aquí me faltó. Aquí. vuelve a ejecutar. Nada, sigue igual. Vamos a ver. Entonces colócale list. En vez de A, colócale is. ¿La Vuelve a ejecuto? ejecutar. Nada. Vamos a ver. Tenemos el SID, BSID, AND. Colócale delete. Deja esa instrucción ahí. Déjala así como está. Pásate para el ambiente gráfico, por favor. Vamos a hacerlo del ambiente gráfico a ver en qué fallamos acá. Dale crear. Y dale crear procedimiento. Dale nombre. SP. SP. El link. Historias. Dale siguiente. Ahora dale los argumentos. Trata de hacerlo solo, con los argumentos. A ver si te acuerdas. Listo, bro. Te faltan los 10 de entrada o salida. Y te faltan los tipos de datos. Listo. Dale siguiente.
Ahora el cuerpo de procedimiento, ya no tienes que colocar begin ni nada de eso, porque él lo copia automáticamente. Dale delete y lo demás. ¿Es necesario copiar todo el nombre del procedimiento o solo el nombre de la tabla? El nombre de la tabla solamente. Ok, le doy siguiente. No, si borras toda la tabla. ¿Para qué están los parámetros? Para pasarlos en el where. Te falta el where. Voy a colocar todos los parámetros que coloqué allá. Copia y pégalo. Y el commit también lo coloca, por favor, con doble M. ¿Sí está con doble M? Sí. M, sí, señor. Bueno, dale siguiente. Ahora, pincha donde está el SQL, a ver en qué error teníamos. Yo Ah, no veo entre ninguno. paréntesis. Oye, Yo aquí no veo aparece, ninguno. aquí lo relaciono entre paréntesis, profe. Ah, claro, obvio, claro, que tienen que ir entre paréntesis. Y muéstrame acá, también estaba entre Ah, sí, paréntesis. entre paréntesis, señor. O sea, copia eso, a ver. Esta, Esa instrucción, cópiala. con el slash. Sí, que hasta con el enlace, cópialo. Control C y dale terminar. Ah, pégalo ahí, a ver, porque no. Dale terminar, dale terminar. Lo termino. Sí, dale terminar. Ya me muestra error. No sacó ningún error. Entonces, pégalo, muéstrame ese código. A ver qué diferencia hay, dale a ver. Profe, de pronto, la única diferencia es el nombre del procedimiento, porque acá no lo tiene. Ah, no, espérate un momentico. Ya sé que, dale arriba, ya sé que en qué fallamos, dale. Sube un momentico. Que le dijimos que creara o reemplazara, pero no le dijimos qué. Faltó la palabra store procedure, ¿ya? ¿Cómo es procedure? Para que él sepa que lo que va a crear es un procedimiento. Listo. Si la ¿Dónde, ves dónde profe? está, es procedure. Mira que abajo tiene procedure. Ah, sí, señor. Si tú dices crear tabla, te crea una tabla. Reemplazar. Crear Pero o acá, reemplazar procedimiento. exacto, sí señor. Faltó qué objeto vamos a crear. Listo. Bueno, entonces, ahora ejecútalo, pues. Buen día. Listo, ahora sí. Cuéntame. Ahora sí, ejecutémoslo. Lo volviste a ejecutar. Bueno, listo, Ya, vale. ahora sí. Pues, ahora sí funcionó. Bueno, bien. Entonces ahora ejecutemos. Ejecutemos el procedimiento. Ojo, una cosa es ejecutar las líneas que crean el procedimiento y otra cosa es ejecutar el procedimiento. ¿Se entiende eso o no? ¿Me repite, por favor, profe, esa parte? Se le entrecortó un poco. Por Bueno, favor. que una cosa es ejecutar las líneas que crean el procedimiento y otra cosa es ejecutar el procedimiento. ¿Qué diferencia hay?
Claro, porque como su nombre lo indica, el crear, voy a organizar o estructurar lo que quiero hacer con ese procedimiento. Y al ejecutar, pues es eh, eh, como poner a correr o como su nombre lo indica, ejecutar el procedimiento que ya creé. Correcto, muy bien. Entonces las líneas que lo crean son el create, ¿cierto? ¿Verdad? Pero cuando lo vas a ejecutar, ya tienes que colocar el begin, el nombre del procedimiento, pasarle los parámetros y el end. Entonces, ejecútalo. Begin. Lo escribo. Sí, escribe primero el begin. Enter. Nombre del parámetro. Nombre del procedimiento, exacto. Lo pegas, pero debajo. Abajo. Trata de hacerlo en líneas diferentes. Y entre paréntesis tienes que pasar los parámetros. Entre paréntesis, entonces ponle 22,2. Estudiante, y tienes que pasarle algo que pueda borrar, ¿no? El delete. 22,2. Hay una asignatura que es la 2. Le colocas punto y coma después del paréntesis y terminas en la otra línea con un en. Punto y coma. Ahora ejecuta esas tres líneas, ¿cierto? Al mismo tiempo. Las tres. Se te fue la mano. Ejecútala y mira que ya dice sentencia procesada, ¿verdad? Lo más seguro es que ya borró ese registro, el 22,2. Bueno, pregunta hasta ahí. No, pero ahora sí ya, poco a poco ya se me van aclarando muchas más cosas y por lo menos, eh, como le digo, o sea, una cosa lleva con la otra. Aquí por lo menos ya voy entendiendo lo de la estructura y a qué me lleva, a qué me lleva si ejecuto una sentencia y cómo por lo menos para mí fue nuevo hoy lo del respaldo o el backup antes de realizar un procedimiento. Obviamente, lo que usted dice, no siempre se hace porque la experiencia conlleva, de cierta manera la experiencia genera confianza. Una persona con experiencia pues ya Exacto. se siente más tranquilo, más confiado de todo lo que está haciendo. Pero una persona que apenas está iniciando, pues obviamente, digamos, un novato, un primíparo, pues obviamente tiene que tener mucho cuidado y tener en cuenta esto que por lo menos yo a modo personal se lo recomendaba a los compañeros cuando entraban a la parte de soporte técnico, cuando tocaba formatear los computadores de los coroneles, de los generales, entonces siempre hagan el respaldo, porque señores son muy delicados, como por lo menos ustedes en la empresa, no, que el decano de la facultad necesita que les formateen el computador y se pone a improvisar y no hace un backup y formatea el computador y no guardó la información, ahí viene el problema para el técnico o para el ingeniero que realizó el procedimiento. Exacto, así es, así es. Entonces esto que usted se nota, profe, y mi respeto y admiración siempre por lo menos eh, uno se nota, se da cuenta cuando alguien maneja el tema. O sea, siempre uno, por lo menos los docentes, uno tiene que entender que los docentes no se la saben todas. Y usted como ingeniero, muchas veces usted por lo menos usted tiene experiencia en bases de datos, pero muchas veces como ingeniero no hay quien llene la vacante o el campo del docente que va a dar la clase de física o matemática y tiene usted que, por lo menos ahora en la asignatura de lenguaje de programación 3. Todos los estudiantes pues notamos de que la misma profesora nos ha dicho que ella no es programadora y tiene muchos déficits, porque entendemos que ella es docente y le asignan esa área para que ella la exponga. Entonces, por lo menos nosotros como estudiantes creando una página web en un mes, conociendo HTML, CSS, JavaScript, viendo tutoriales y le preguntamos, hay muchas veces dudas a ellas y ellas nos dicen que consultemos videos. Entonces, uno aquí pues nota, obviamente, cuando ya usted maneja el tema, ya usted la experiencia, lo que usted me dice, eso le sirve a uno, pues claro, todo uno se queda escuchando y en algún momento de mi vida, todo lo que usted me está diciendo, todo lo que estamos aprendiendo aquí, lo voy a poner en práctica. Entonces, eso es una ventaja. Al iniciar la clase, pues me di cuenta también con usted, pues que manejaba muchísimo el tema y eso
me genera una tranquilidad, saber que tengo una duda, profe, le pregunto esto y no me deja con el vacío, no vamos a consultar, o después le digo. Entonces, profe, agradecerle por esa transmisión de conocimiento y realmente todo lo que usted me está explicando aquí, yo parezco un viejito, yo lo estoy apuntando en el cuaderno porque realmente lo que usted dice, y todo no es álbum fotográfico, memoria fotográfica, no, por lo menos yo con mis datos, yo cojo y repaso, eso se realiza así, se realiza así, de esta manera, Claro, para eliminar, para consultar, todo eso lo estoy apuntando yo. va a llegar un momento en que también con tu experiencia vas a tener esa facilidad, ¿cierto? De asociar una cosa con otra de manera rápida. Eh, o sea, la experticia la va creando el trabajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, cualquier inquietud que tengas, no dudes en preguntarme. A mí me gusta desarrollar la clase así, a manera de que el estudiante, o la tutoría, pues, que el estudiante vaya se vayan presentando inquietudes. ¿Qué hago si me pasa esto? ¿Qué hago esto? ¿Qué hago otro? ¿Ya? Entonces, eso es bueno porque hay una interacción y uno ve ahí que el estudiante tiene esa iniciativa, que no es un estudiante pasivo. Entonces, por ese lado, pues, incluso yo con los jóvenes de base, los que le iba a hacer datos 2 el semestre pasado, con ellos hicimos un buen trabajo, trabajamos bastante porque ellos son bastante inquietos y hicimos un buen trabajo. Trabajábamos todos los sábados, trabajábamos desde las 7 de la mañana y eran las 11:30, 12 y estábamos ahí dándole a eso, o sea, ¿cómo es? Se iban en esas horas, se iban en nada, o sea, y eso que no había, y no hacíamos break, ¿cierto? A veces no hacíamos break. O hacíamos el break cuando yo se les colocaba un caso para solucionar y ellos, así como hago contigo, piensa 10 minutos, piensa 15 minutos. Entonces allá, como eran varios, había que dar más tiempo porque cada uno tenía que socializar la, la solución. Pero bueno, en esta parte también vamos a hacer un resumen. Hemos hecho ya, trabajamos sobre lo que tiene que ver reglas de integridad y trabajamos ya, involucramos eso porque para poder hacer los procedimientos de eliminación, actualización e ingreso, teníamos que hablar de reglas de integridad, porque no podían meter un dato en un campo como llave foránea. Entonces, profe, ¿qué pasó aquí? No, es porque es una llave foránea. Si vas a borrar, si vas a borrar un registro en una tabla y allá en la otra tabla que es foránea tiene hijitos, esos se llaman registros hijos. No puedes borrar el papá por seguridad. Por ejemplo, ¿qué tal que, por decir algo, tú tienes en una base de datos, están los delincuentes, en una tabla, y en la otra tabla están las veces que han entrado a la penitenciaría o los delitos que ha cometido? ¿Qué tal si tú borras en la tabla el registro delincuente? Entonces quedarían esos hijos huérfanos. No se sabría ya después cuando se haga la consulta en la tabla de movimiento donde están los delitos y las cosas, no se sabría a quién pertenece. Entonces no puedes borrar un papá para dejar a los hijos huérfanos. Primero tienes que eliminar a los hijos para después eliminar al papá. ¿Ok? En ese orden. Ahora, profe, pero yo he visto que hay en libros donde se borra en cascada. Ok, eso es posible. Que tú le coloques configures para que se pueda borrar el papá y una vez que se lleve el papá, se lleve a los 1000 o 1500 hijos que tenga. Eso es un riesgo enorme. Es como, por ejemplo, vamos a trasladarlo acá a la academia, a un sistema académico. En la tabla de estudiantes se tiene un registro y en la tabla de historia se tiene el historial del estudiante. Entonces, ¿qué tal que tú borres que yo borre el registro que pertenece a Luis Eduardo Vergara y automáticamente eso esté en cascada? Me va a borrar toda la historia académica del estudiante. Entonces, eso es un riesgo. Entonces, por defecto, por default, los motores de bases de datos vienen así, para protección de la información. No se puede borrar un registro padre sin antes borrar los hijos. ¿Se entiende ese concepto? Sí, claro, profe. Bueno, entonces eso es muy importante.
Entonces, en la parte ya de los procedimientos, ya hemos entrado ahí creando unos procedimientos sencillitos. En la próxima vamos a hacer otro ejercicio, ¿verdad? Para que socialicemos los trabajos que tú estás haciendo y miremos acá porque una cosa de lo que la consulta son teorías, pero entonces es bueno que tú lo puedas tocar, que tú puedas tocar esa teoría, que tú puedas saber con qué se come eso, ¿cierto? Por un término coloquial, ¿verdad? Sí, pero Entonces, incluso eso le voy a preguntar, sí, porque por lo menos ya yo estoy terminando el trabajo, que es un poco extenso, el primer trabajo, el taller número uno, y se me hace inquietante, por lo menos que hay un tema que base de datos enfocadas a multimedia, bases de datos difusas, bases de datos, y entonces yo nunca había escuchado esos conceptos y se me hace interesante y por lo menos estoy leyéndome porque por lo menos a la hora de sustentarle, pues quiero hablarle ya con argumentos y estoy oh, adelantando otros trabajos. Son temas que no conocía. Yo vi base de datos uno, pero sinceramente fue solo práctica. Y en cuestiones de teoría, ahora sí entendí, ya habla de clave única, clave primaria, clave foránea, lo que hemos estado viendo aquí en la práctica. Ah, ya entiendo. Entonces, una ok, cosa como... es que acá se trata es de que el ingeniero tiene que saber los conceptos, pero también tiene que saber aplicar esos conceptos y cómo es que eso se da en la vida real, ¿cierto? En la práctica, ¿ya? Eso es importante, no solamente el concepto, no, que una llave primaria no permite duplicado, que esto, que lo otro, pero vamos a ver cómo es que eso funciona en la vida real, ¿cierto? Ya en el motor de base de datos como tal. Bueno, entonces, Luis Eduardo, por el día de hoy creo que podemos dejar así. Hemos tenido creo que una sesión bastante productiva. Sí, señor. Nos vemos entonces el martes, ¿cierto? El martes, si Dios permite, sí, señor. Pero el martes tengo el inconveniente de que no puedo de 7 a 9 sino de 10 en adelante. No, Porque, no tengo inconveniente. bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. En lo sucesivo organizamos, un momentico.